Hola, muy buenas tardes. Soy Álvaro Patricio, coach de vida. Te doy la bienvenida a tu programa Transfórmate aquí a través de Mundo Holístico. Gracias por estar aquí. Y bueno, pues tú sabes que cada semana tenemos la oportunidad de saludarnos con el objetivo de platicar de todos aquellos temas que en un momento dado nos pueden llevar a la reflexión personal, con el objetivo de empezar a ver cuáles son los cambios, si este es el caso, que en un momento dado podemos empezar a realizar con el objetivo de mejorar algunas de las áreas de nuestra vida, tal vez de sanar algunos aspectos que traemos de tiempo atrás, o simple y sencillamente con el objetivo de aprender y estar preparados para las eventualidades que se van presentando en la vida. Y fíjate lo que te estoy diciendo, porque precisamente esta parte de estas eventualidades que se van surgiendo durante la vida, en muchas ocasiones no son tanto eventualidades, son situaciones que se van presentando por hechos que nosotros desde tiempo atrás hemos venido creando, tal vez inconscientemente no nos damos cuenta en qué momento estamos arrancando con un proceso que va a desencadenar en alguna consecuencia. No sabemos si positiva o negativa, no sabemos a través de qué rumbo se pueda generar esa consecuencia, y que cuando se presenta nosotros decimos que es una eventualidad de vida. Así es que, bueno, hoy vamos a tratar ese tema y pues te doy la más cordial de las bienvenidas en esta cita semanal. De casualidad, en algún momento dado de tu vida, ¿has iniciado algún chisme? ¿Lo has provocado? ¿Lo has replicado? ¿O simple y sencillamente tú has sido el eslabón de esa cadena que se ha roto y que ahí se queda ese chisme? Bueno, este aspecto aparentemente tan de poca importancia, créemelo que puede llegar a generar una consecuencia negativa, no nada más a ti, no solo a la persona sobre quien se está hablando en ese chisme, sino inclusive a todo un grupo de personas, inclusive a toda una sociedad, inclusive a todo un país. Y es de lo que vamos a hablar el día de hoy, el efecto mariposa, la consecuencia de nuestros actos. En alguna ocasión has escuchado hablar de este término, el efecto mariposa. ¿Sabes de qué se trata? ¿Sabes cómo se ha venido construyendo y el por qué es? Y fíjate que cuando yo empecé a estudiar esto, yo este concepto lo conocí hace ya muchos años, y cuando yo lo conocí, créeme lo que hubo mucho escepticismo de mi parte, porque yo decía, ay, ¿cómo es posible que con un simple gesto, con alguna simple palabra, con algún hecho de mi parte, vaya a desencadenar un resultado tan grande que puede llegar a generar un cambio muy fuerte, no solo en mí, sino en todo mi entorno? Y yo era muy escéptico en esa parte, créeme lo que esto fue hace muchos años, pero conforme han pasado todos estos años, yo me he dado cuenta que este hecho realmente es válido, es verdadero, y que por supuesto puede llegar a afectar nuestra vida, y tiene que ver precisamente con esto que comúnmente se conoce como el efecto mariposa. Hay un proverbio chino que dice: el leve aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir del otro lado del mundo. Cuando yo conocí este concepto, precisamente quien lo estaba mencionando hacía referencia a este proverbio. Inclusive hay algunas otras frases que dicen: el aleteo de una mariposa en Japón puede generar una tormenta en Europa. Y entonces, dentro de la parte racional de cada uno de nosotros, podemos decir, a ver, ¿cómo solo el aleteo de una mariposa puede llegar a crear tal caos en el otro lado del mundo? Entonces, para nuestra mente racional, a la que estamos acostumbrados, porque es a la que le damos mucho peso, aunque también la parte emocional tiene mucho que ver con nosotros, pero en esta parte racional del pensar, del reflexionar, del hacernos preguntas y respuestas, pues inmediatamente viene esta duda de que cómo es posible que el aleteo de una sola mariposa pueda llegar a generar un caos
en el otro lado del mundo. Y bueno, de acuerdo a lo que vamos a platicar el día de hoy, nos vamos a dar cuenta que cómo este aleteo puede entrar en un proceso que se va uniendo a otros actos que iniciaron también y se metieron dentro de ese proceso y pueden llegar a desencadenar todos juntos por la energía que emana ese acto que están generando, puede llegar a generar un caos en el otro lado del mundo. ¿Qué es el efecto mariposa? Para empezar por ahí. Bueno, el efecto mariposa nos dice que si en un sistema se produce una pequeña perturbación inicial, si en un sistema, y ahorita vamos a ver lo que puede ser un sistema, se produce una pequeña perturbación inicial mediante un proceso de amplificación, es decir, este pequeño acto que inicia muy pequeño y aparentemente insignificante, entra en un proceso en el cual se puede empezar a amplificar y entonces podrá generar un efecto considerablemente fuerte, considerablemente grande, considerablemente importante a corto, mediano o largo plazo, siendo imposible de predecir cuál va a ser el efecto final de esta perturbación inicial con la que inició todo este proceso. Bueno, en términos coloquiales, ¿qué quiere decir todo esto? Yo te hablaba en un principio, y esto por utilizar simplemente un acto en el cual por lo general estamos inmersos en muchos días de nuestra vida, como puede ser el que alguien te confíe algún secreto. ¿Qué haces tú con ese secreto? ¿Lo empiezas a trasladar hacia otra persona? Y que además aquí es muy conocido que cuando le pasamos la información a otra persona, generalmente jugamos sin quererlo, pero jugamos aquel juego que jugábamos de muy pequeños del teléfono descompuesto, en donde le vamos agregando elementos a lo que nos dijeron inicialmente. Y entonces empezamos a generar, empezamos a amplificar eso que nos dijeron inicialmente. Esto llega a oídos de otra persona. Esta otra persona, ¿qué es lo que hace con esa información que nosotros le dimos de alguien que confió en nosotros? Lo va a tomar, y si ella ya forma parte, en ese momento cuando ya supo de esa información que nosotros le dimos, ya es un eslabón más dentro de la cadena que se inició con la persona que nos confió el secreto. Si esa tercera persona también va y se lo cuenta a una cuarta persona, y además se lo cuenta amplificando y metiendo más elementos a los que nosotros le dijimos, empieza a amplificar aún más ese proceso. Y así se sigue toda esa cadena, y no sabemos en un momento dado qué consecuencias pueda llegar a tener esa confianza que nos tuvo alguien al comentarnos un secreto que tenía y que nos lo confió a nosotros. O eres de las personas que te confían ese secreto y que tú, en el momento en que te lo confían, ya eres un eslabón más de esa cadena, pero esa cadena en este momento nada más tiene dos eslabones: la de la persona que está confiando en ti más el eslabón tuyo. Si tú lo paras en ese momento ahí y no dices absolutamente nada a nadie más de eso que te están confiando, en ese momento se rompe la cadena y ya no sigue prosperando. Por lo tanto, ¿cuál crees que sea la consecuencia de cortarlo en ese momento, comparada con la consecuencia que puede tener si tú vas y se lo dices a una tercera persona, y esa tercera a una cuarta, y esa cuarta a una quinta, y ahí se va n número de veces hasta llegar a generar un caos? Esta parte del efecto mariposa precisamente está fundamentada en lo que se conoce como la ley del caos, pero también tiene que ver con la ley universal de causa y efecto, y lo vamos a ver más adelante. Mira, así como es el universo, así somos nosotros. Tú sabes que en el universo pues hay todo un orden, que todos los planetas están, y que alrededor de los planetas, bueno, los planetas están girando alrededor del Sol, y además también girando alrededor de los planetas, o como satélites de los planetas, van otras partes que forman parte de este universo. Pero este universo en un momento dado tuvo un caos. Es un caos que nosotros conocemos
como el Big Bang, es decir, el momento en el que hizo erupción o estalló el universo y creó toda la galaxia de la cual hoy formamos parte. Es decir, pasamos de ese caos, había un orden natural en un principio, viene un caos con lo que conocemos como el Big Bang, aunque por supuesto hay teorías que hablan que todavía mucho antes del Big Bang ya existía ese orden natural. Pero vámonos al Big Bang. Surge este Big Bang, viene este caos, y después del caos viene nuevamente un orden a través de todo el sistema planetario como lo conocemos actualmente. Pero esto no implica que por el hecho de estar ya todos los planetas girando alrededor del Sol y que en esta galaxia aparentemente haya un orden, esto no implica que este orden vaya a continuar así. Puede llegar un asteroide, un meteorito que le pegue a alguno de los, haga impacto con alguno de los planetas o con alguno de los satélites, y esto puede volver a generar un caos. Exactamente es igual ese secreto, en donde ese secreto se mantiene en un orden. A lo mejor ese secreto permaneció muchos años dentro de la persona que conoce ese secreto, que supo de ese secreto. Y en el momento en que se lo confía a otra persona, ahí no sabemos si puede ser un Big Bang, en donde venga una explosión de ese secreto y derivado de ese secreto pueda nuevamente surgir y con las consecuencias que pueda tener, y no sabemos hasta qué momento pueda llegar ese orden que había en un principio a través de ese secreto. Entonces fíjate, nosotros somos como el universo. Hay una ley metafísica que dice que así como es arriba, es abajo. ¿Esto qué quiere decir? Así como es el universo, así somos nosotros. Y cada uno de nosotros somos un universo. Tenemos nuestro propio universo. Tú, yo, quien tú quieras, cada uno tenemos nuestro propio universo. Y este universo que tenemos tiene que ver y está alineado precisamente con el universo tal y como lo conocemos. El universo tiene tres sistemas. El primer sistema, que es un sistema de estabilidad, que es como estamos en este momento. Hay una estabilidad en donde los planetas están girando alrededor del Sol, ya tienen su propia órbita, y mientras no se salgan de esta órbita están en esa órbita de estabilidad. Bueno, dentro de tus órbitas, en tu propio universo, ¿qué áreas de tu vida son estables? Pero hay un segundo sistema dentro del universo, que es el sistema inestable. ¿Qué pasa si alguno dentro del universo general, algún planeta se sale de su órbita? Bueno, pues empieza a provocar inestabilidad dentro del conjunto de nuestra galaxia. Eso llevado al universo personal, es decir, a cada uno de nosotros, ¿cuáles de las áreas de tu vida son inestables? Y entonces fíjate, aquí ya tenemos dos áreas, el área de estabilidad y tenemos otra área de inestabilidad. Dentro de tu hoy tienes áreas que son estables, de las cuales no te preocupas porque van marchando bien, van caminando bien, aparentemente no tienes ningún problema y todo va, como comúnmente se dice, miel sobre hojuelas. Pero puede haber algún área o algunas otras áreas dentro de tu vida que sean inestables, algo que te está propiciando molestia, enojo, inestabilidad. ¿Por qué? Porque te mantiene con unos pensamientos con los cuales hay cierta duda, hay cierta inseguridad de tu parte. ¿Cuáles son esas áreas inestables de tu vida? Pero esto no queda ahí. El universo también tiene un sistema de caos. Y que en un momento dado, yo te decía hace un rato, ¿qué pasa si a nivel general del universo llega un meteorito e impacta alguna de las partes fundamentales dentro de toda nuestra galaxia? Obviamente va a generar un caos. Ahora yo te pregunto, en tu universo personal, ¿cuáles son el área o las áreas en las cuales hay caos en tu vida? Ya no nada más esa parte de inestabilidad, sino que realmente hay un caos. Y que tú te sigues manteniendo en ese caos, no sabemos por cuánto tiempo, y este caos, ¿qué es lo que te está propiciando? A lo mejor este caos lo puedes llamar enfermedad, a lo mejor este caos lo puedes llamar depresión, a lo mejor este caos lo puedes llamar ¿cómo le llamas a los caos de tu vida? Así como es arriba, es abajo, así como es el universo a nivel planetario, así somos nosotros en nuestro propio universo.
¿Qué pasa cuando estás en cualquiera de estos estados? Si tuviéramos que hacer un ejercicio de cada uno de los estados, y vamos a poner como ejemplo la rueda de la vida. Aquí hemos hablado en varios programas de este ejercicio que es muy poderoso para darnos cuenta, que se llama la rueda de la vida, que como tú bien sabes, consta de un círculo que lo divides por lo general en 8 partes, puede ser en 4, puede ser en 2, pero vamos a pensar que son 8 partes ese círculo. Cada una de esas 8 partes es un área de tu vida. Si tú tuvieras que calificar cada área de tu vida, ¿en cuáles estarías estable? ¿En cuáles estarías inestable? ¿En cuáles estarías en un caos en este momento? A lo mejor en este momento tú estás pasando por alguna situación crítica dentro de tu vida, y esta situación crítica te lleva a un caos. ¿Por qué? Porque esta situación te mantiene no solo preocupado, sino ocupado con tus pensamientos, con tus acciones, con tus formas de ser, con tus respuestas, con tus reacciones, en fin, con todo tú, te mantiene gran parte de tu día en ese estado. ¿Cómo están las demás áreas? ¿Ese estado de caos está afectando a las demás áreas? Pues lo más seguro es de que sí esté afectando, a lo mejor no en forma directa, pero indirectamente seguramente está afectando a las otras áreas en las que hay estabilidad en tu vida o en las que hay cierta inestabilidad dentro de tu vida. Fíjate que Kofi Annan, quien fue secretario general de la ONU, precisamente cuando era secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, en alguna ocasión dio un discurso, y este discurso, entre otras cosas, que tenía que ver precisamente con esta parte del efecto mariposa, y él decía, el efecto mariposa tiene que ver con todo, es decir, tú tienes que ver con todo, no solo lo que hay a tu alrededor, tú tienes que ver con todo lo que hay en tu vida, con todo lo que hay en tu sistema. Tu sistema puede ser tú mismo, puede ser tu familia, puede ser tu trabajo, puede ser el área en donde tú te desenvuelves, puede ser tu profesión, puede ser tu ciudad, puede ser tu mundo. Tú te relacionas, tú y yo nos relacionamos absolutamente con todo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de energía. Si tu energía es negativa, ¿cómo crees que vas a afectar a todo lo que te rodea? ¿De casualidad en alguna ocasión has llegado a tu casa enojado o enojada? Y esa energía que tú tienes, ¿cómo afecta ese escenario de tu casa? ¿Cómo afecta a las personas que están en tu casa? Llega un momento, como comúnmente decimos, en donde ellas se enganchan a tu estado de ánimo, y algo que aparentemente estaba estable dentro del área de tu casa y una inestabilidad que tú traes de fuera de tu casa, cómo está afectando este escenario de tu casa. Y se puede a través de este enganche que se está generando, es decir, dentro del proceso ya hubo un eslabón más en donde tal vez tu pareja, tal vez tus hijos, tal vez tus padres, no lo sé, se enganchan a ese estado de ánimo que tú traes y que pueden llegar a generar un caos, simple y sencillamente por una inestabilidad que trajimos de fuera. Entonces, todos tenemos que ver con todo. A nivel energético tenemos que ver con absolutamente todo lo que nos rodea. De casualidad, aquí tenemos una bella planta. De casualidad, a ti, en tu casa, no se te dan las flores, por mucho que las cuides, por mucho que les estés poniendo abono, por mucho que las estés regando, no se dan. Después de un tiempo se mueren. ¿Por qué crees que sea? Tal vez le podemos echar la culpa a que no les da el aire, a que no les da el sol, que está mal ubicado, probablemente. Pero ¿qué pasa con tu energía? ¿Qué pasa con la energía que está impregnada en ese lugar, en tu casa, en tu oficina, etcétera? ¿Qué pasa con esa energía que tal vez la estás transmitiendo a estas plantas? Todos tenemos que ver con todo. Kofi Annan, dentro de su discurso, también decía que somos interretrodependientes, es decir, nos relacionamos entre todos y con todos, y esto nos hace interdependientes. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, por mucho que yo haga las cosas solo, al final de cuentas yo necesito de ti para otras cosas.
Tú necesitas de mí para otras cosas. Yo necesito de personas que están en mi pasado para otras cosas, como simple y sencillamente a través de los recuerdos. Entonces, como lo decía Kofi Annan, somos interretrodependientes, es decir, al final de cuentas, todo lo que hemos pensado en el pasado, hoy por hoy se está manifestando y reflejando en mi presente. Por lo tanto, soy retrodependiente. Yo tengo que acudir a mi pasado para ver cuáles eran los pensamientos que yo tenía ayer, antier, hace un año, hace 2 años, hace 5 años y que hoy están repercutiendo en mi presente. Kofi Annan también decía que cada uno de nosotros somos un eslabón en la cadena de energía y de vida, y esto cuenta mucho. Es decir, tú y yo formamos parte de una cadena de energía en donde todos nos vamos interrelacionando y vamos creando energías. ¿Cuáles son las energías que tú estás aportando a esa cadena? ¿Te gusta ver las noticias? Las noticias, ¿qué tipo de energía te generan? Esa energía, ¿a dónde la transmites tú? ¿Te la guardas? ¿Qué está generando dentro de tu propio sistema? Es decir, dentro de tu propio organismo, ¿qué está generando esa energía que tú escuchaste en un noticiero? Que por lo general, pues son noticias de carácter negativo, de carácter malo, las que nos están dando. Yo hasta ahorita no he visto un noticiero de corte positivo, en donde nos den noticias positivas. A lo mejor de 20 noticias que pasan, una es positiva, todas las demás son negativas. Entonces fíjate cómo cada uno somos un eslabón dentro de esa cadena de energías, pero también dentro de esa cadena de vida en la que estamos inmersos, y que esto cuenta mucho porque cuenta dentro de todo el eslabón del que formamos parte. Y mira, ¿qué sucede, por ejemplo, para efectos de este efecto mariposa, cuando tú estás en un estadio o has visto a través de la televisión un estadio y tú recuerdas que la ola que se genera en un estadio y que hasta donde yo recuerdo se generó aquí en el Mundial de 86 aquí en México, aunque por ahí hubo algunas otras antes, pero a nivel general y que se hizo masivo, fue precisamente aquí en México en el Mundial de 86, en donde alguien dice empecemos con la ola, o empieza a gritar la ola, la ola, la ola, y esto empieza a impregnar la energía de las demás personas, se empiezan a parar y llega un momento en donde esa ola recorre todo el estadio, y hasta tú has visto imágenes como la cámara va paneando, va observando cómo es el comportamiento de esa ola. Fíjate cómo esta parte del efecto mariposa, es decir, esta pequeña perturbación que fue la ola, la ola, la ola, esta pequeña perturbación se empieza a magnificar y llega un momento en el cual no se sabe cuál va a ser el resultado final. Para efectos de la ola, bueno, pues llega un momento que puede dar una vuelta, 2 vueltas y después pues ya se calma. Pero si esa ola siguiera durante todo el partido, ¿qué efectos causaría? Esa energía que se está transmitiendo a través del público, ¿cómo impactaría en los futbolistas que están ahí en la cancha jugando? Se les impregnaría al escuchar y al sentir esa vibración que se les está mandando en forma continua, y qué repercusiones tendría en el campo. Ahí es un ejemplo claro del efecto mariposa, es decir, de las consecuencias de nuestros actos. Otro caso que tenemos y que también es muy significativo dentro de esto es aquel caso en donde ¿qué pasa en una colonia de hormigas? Tú has visto a las hormigas, cuando las hormigas sales, en primer lugar hay un caos porque cada quien va por su propio lado, pero con una que empiece a generar un orden y que se empiece a ir a un lado y que la otra la empiece a seguir y la tercera empieza a seguir a las 2 primeras y se empieza a generar esta nueva energía, llega un momento en donde todas se van alineando a esa energía inicial, es decir, a esa energía que generó una primer hormiga, y llega un momento en donde ya hay un caminito y que va perfectamente coordinado y sincronizado, y que puede ser por muchos metros, en donde ya todas se unieron y entraron precisamente a esa parte. ¿Te imaginas que todas esas hormigas siguieran caminando y que todas las hormigas del mundo se empezaran a unir a esa ola, digámoslo así, a ese movimiento que van generando en un momento dado? ¿Qué efectos podría tener a nivel mundial? No lo sabemos porque hasta ahorita no se ha dado el caso, pero imagínate
¿qué efecto podría tener la energía que van generando todas esas hormigas que van al unísono caminando en forma similar y que van siguiendo a las primeras que van adelante? Yo te pregunto, y esto dentro de tu sistema, ¿qué es lo que está influyendo en tu vida el día de hoy? ¿Qué estás pensando haciendo hoy? Hace un rato hablábamos que podríamos irnos a nuestros pensamientos originales para ver qué es lo que está pasando en nuestro presente. Yo te pregunto, ¿qué está pasando en tu día hoy? ¿Qué estás pensando hoy? Y eso te va a generar al final de cuentas una consecuencia o un resultado en tu futuro. ¿Qué haces con lo que no te gusta hoy? ¿Estás cortando el eslabón o lo estás siguiendo? ¿Qué haces con lo que no te gusta? ¿Cortas el eslabón o lo estás siguiendo? ¿Cuántas cosas has dejado pendientes en donde estás cortando el eslabón y simple y sencillamente se corta esa parte del efecto mariposa? Y ese deseo que tuviste inicialmente, ¿qué pasa si tú no lo continúas, si lo cortas? Las consecuencias de tus actos, de qué calidad son positivas o son negativas. Y todo esto tiene que ver con la ley de causa y efecto, en donde yo te decía hace un rato, toda causa tiene un efecto, pero ese efecto llega un momento que ya dentro del proceso se puede convertir también en otra causa, y esa causa va a generar un efecto mayor, y ese efecto mayor se puede generar en una nueva causa y va a generar otro efecto aún mayor. Yo te comento todo esto porque ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, si en tu vida hubiera un accidente? Eso cambia totalmente todo lo que tú tuvieras planeado. Y a lo mejor en ese momento se corta ese efecto que tú ya traías, esa dinámica que tú ya traías por hacer algo. ¿Qué pasa si tú tienes un tropiezo? ¿Qué pasa si se acerca a ti o se atraviesa a ti un desconocido que te cambia totalmente la vida? Y que tú ya tenías bien planeada tu vida y de repente cambia totalmente porque llegó alguien a tu vida que te generó, a lo mejor con una palabra, a lo mejor con un gesto, a lo mejor con algo con lo cual hiciste clic y te cambia totalmente tu vida. ¿Qué pasa con esas decisiones que estás tomando en este momento? Todo eso que tú estás haciendo en este momento forma parte del efecto mariposa de tu vida. Recuerda que todos tenemos que ver con todos y que todo lo que tú hagas en este momento va a tener una repercusión en el corto, en el mediano o en el largo plazo de tu vida. La reflexión que yo te quiero dejar el día de hoy con este tema es de que tal vez tú puedas regresar a tu pasado y procurar cambiar algo, pero eso algo ya no va a ser igual en el presente. ¿Por qué? Porque lleva un efecto. Pero ese efecto sí se puede generar como una nueva causa en tu presente para tener un efecto en tu futuro y que ese efecto sea mejor del que tú has tenido hasta el día de hoy. Yo te dejo esta reflexión el día de hoy en cuanto a que pienses lo que estás haciendo en este momento y determines qué es lo que tienes que cambiar para efecto de que ese leve aleteo que tú puedas hacer el día de hoy cambie radicalmente tu futuro. Yo sé que estas reflexiones quedan en ti y que de ahí se van a generar muchas preguntas. Yo te pido que por efectos del tiempo, cualquier pregunta, cualquier comentario, cualquier duda, me la hagas saber a cualquiera de mis redes sociales, a través de Facebook, a través de Twitter, y que ahí podamos tener mayor interacción para seguir platicando de este tema del efecto mariposa, las consecuencias de nuestros actos. Yo soy Álvaro Patricio y me dio mucho gusto haber estado el día de hoy aquí contigo en tu programa Transfórmate, el arte del cambio, a través de Holística. Nos puedes buscar en holística.com, holística con K.com, y vas a ver cómo ahí vas a tener también mayores elementos dentro de toda la programación que existe en lo que antes era Planeta 2013, ahora es holística.com. Recuerda que la felicidad no la debes de perseguir, la felicidad la debes de aplicar y la debes de practicar. ¿Cuándo? A partir de hoy. ¿Quién? Tú. ¿En qué momento? Yo diría que a partir de hoy. Gracias por haber estado con nosotros aquí en tu programa Transfórmate, el arte del cambio. Soy Álvaro Patricio y te espero el próximo martes para comentar otro tema que yo sé
que va a ser muy importante para ti. Gracias, nos vemos la próxima semana.